Hola, soy Ismael García Moguel, alergólogo en el Hospital 12 de Octubre y experto en patología respiratoria y alergias ambientales. Las reacciones alérgicas son reacciones exageradas del sistema inmune frente a sustancias que son inofensivas para nosotros, como pueden ser los polenes de planta o los alimentos. El sistema inmune se equivoca y ataca estas sustancias como si fuesen algún patógeno como las bacterias, los virus, los parásitos, generando una serie de respuestas celulares y liberación de sustancias, la cual más conocida es la histamina, y produciendo diferentes síntomas dependiendo en qué órgano o sistema esté en contacto el alérgeno. Los síntomas generalmente asociados a las reacciones alérgicas varían también dependiendo del tipo de alergia. En el caso, por ejemplo, de las alergias ambientales, de la alergia al polen, por ejemplo, los síntomas que se producen son respiratorios. Pueden ser síntomas de la vía aérea superior, como estornudos, picor de ojos, picor de nariz, rinitis, moqueo, que suele ser además bastante transparente, como agua. También se puede producir síntomas relacionados con el asma, como puede ser la tos o la escucha de silbidos en el pecho, que además suelen producirse de manera nocturna. Y en el caso de las alergias alimentarias o las alergias a medicamentos, los síntomas suelen ser síntomas en la piel, que van desde síntomas muy fugaces, como puede ser la urticaria, a síntomas más persistentes y un poco más graves en la piel. La posibilidad de desarrollar alergia al polen o no es una interacción compleja entre factores genéticos o de herencia y factores ambientales que están alrededor del paciente. Se ha buscado durante muchos años factores genéticos que determinen claramente que el paciente va a desarrollar o no alergia, pero se ha visto que al final es una interacción muy compleja de varios genes asociados a determinantes ambientales. Por ejemplo, en el caso de la alergia al polen, está muy influenciado de dónde venga el paciente o qué presión alergénica, es decir, qué cantidad de polen se libera en la zona donde suele vivir. Entonces, a más cantidad de polen que esté generándose en la zona donde vive el paciente, pues posiblemente ese paciente tenga más posibilidades de sensibilizarse. Hay ciertos factores, como por ejemplo pueden ser las infecciones en la primera infancia o la exposición a algunos alérgenos, que pueden determinar o no la presencia de alergia al polen. Por ejemplo, se ha visto que si los niños en la primera edad de su infancia se exponen al perro, van a tener menos síntomas de alergia que los que no se exponen. En cambio, aquellos que tienen infecciones virales en la primera infancia, incluso la lactancia, tienen mucho más riesgo de desarrollar alergia que los niños que no tienen estas infecciones. Y desde luego el factor más importante que hay para el desarrollo de alergia es que los padres o algún familiar haya tenido previamente también alergia. Aparte de las recomendaciones terapéuticas que le hacemos a nuestros pacientes con alergias, también damos medidas de evitación general dependiendo del tipo de alergia que tengan. Por ejemplo, en el caso de la alergia alimentaria o a medicamentos, recomendamos la evitación del alimento o medicamento con el que ha tenido síntomas y con el que hemos confirmado el diagnóstico de alergia a los mismos. Además, también intentamos que eviten aquellos que tengan una estructura química similar para evitar reacciones cruzadas. En el caso de las alergias ambientales, sí hacemos también recomendaciones dependiendo del tipo de alergia ambiental que tenga el paciente. Por ejemplo, la más común, que es la alergia al polen, lo que recomendamos fundamentalmente y sobre todo en casos graves es que eviten las salidas al campo, a zonas rurales, a zonas con alta vegetación en los meses primaverales, fundamentalmente si tienen alergia a polenes de primavera. Por ejemplo, en el caso de la alergia al polen de gramíneas y el olivo, que es el más frecuente en nuestro medio, recomendamos la evitación a salidas a zonas ajardinadas o con mucha vegetación en los meses de mayo y junio. Además, también si se hacen estas salidas porque no hay otra alternativa, recomendamos que siempre vayan con mascarillas y, si puede ser, mascarillas FFP2. Y también recomendamos que vayan con gafas de sol para evitar que haya contacto del alérgeno en cuestión con los ojos del paciente y evitar esos síntomas oculares.
Además, también recomendamos ciertas medidas en casa y en su día a día, como puede ser, por ejemplo, intentar dormir con las ventanas cerradas para evitar que entre el polen dentro del domicilio, y también evitar, si van en coche, que vayan con las ventanas bajadas, porque ahí sí que puede haber un riesgo muy importante de inhalación de grandes cantidades de polen. También podemos recomendar, por ejemplo, a los pacientes alérgicos a ácaros o hongos, que haya una limpieza especial dentro de casa, y que se instalen purificadores de aire para evitar que haya más cantidad de alérgenos dentro del domicilio. La explicación que se ha dado a la implicación del mucoide huevo codorniz en la mejora de estas alergias está relacionado con el poder que tiene esta proteína en inhibir ciertas sustancias que forman parte de la estructura de los alérgenos ambientales, que se llaman serinproteasas. Esta inhibición de las serinproteasas que produce el huevo de codorniz, lo que genera es una imposibilidad del alérgeno en penetrar en las mucosas donde se inhalan los polenes o diferentes alérgenos, evitando por tanto que se desencadene la respuesta alérgica clásica frente a estos alérgenos ambientales.